Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes hoy en día. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes puedan tener la paz del Señor, que es una gran necesidad para el ser humano. Y si no es así, permita el Señor en su misericordia que a través de esta clase todos y cada uno de nosotros podamos tener esa paz de parte de Dios al reconocer que su palabra es viva y eficaz y que al final de cuentas es aplicable en muchos sentidos para todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que esa palabra sea de fortaleza, de ayuda, de aliento y sobre todo de conocimiento de nuestro Dios, que en realidad eso es lo más importante. Amén. Así que, ¿qué les parece si vamos a darle gracias al Señor, inclinamos nuestro rostro y le pedimos que nos ayuden esta noche para aprovechar bien el tiempo, ya que se nos ha hecho un poquito tarde hoy en día? Amén. Así que inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por darnos la vida, la salud, la fortaleza, el aliento. Gracias, Señor, por cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos y por ayudarnos a seguir adelante. Yo te pido y te ruego de todo corazón que en tu misericordia puedas perdonarnos todos nuestros pecados, Señor, y que podamos estar limpios, Señor, que podamos estar a cuentas contigo para que nosotros cuando clamemos a ti no haya nada que nos impida, Señor, el poder acercarnos y tirarnos de rodillas delante de ti y que tú puedas escuchar nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor Santo de Israel, cada día, Señor. Hoy hacemos un nuevo inicio de semana. Que en esta semana tu nombre pueda ser glorificado en todos y cada uno de los pasos que damos. Y que cada día, Señor, la bandera del Evangelio podamos levantarla en alto para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Yo te ruego por los hermanos que están en aflicción, en dolor, en angustia, en necesidad, por todos aquellos que nos ven, Señor, y están envueltos en la tristeza, en la desesperación o en el no saber qué hacer. Yo te ruego de todo corazón que tú puedas llegar a sus vidas, que puedas tú tocar sus mentes, sus corazones y su subconsciente, y que puedas darle esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, y que esa paz el mundo no la puede dar, sino que solamente proviene de ti, Señor. La paz del mundo, si es que pudiese llamarse paz, es temporal, es pasajera, es vana, no dura para siempre, mientras que la tuya, Señor, a pesar de que estemos sucumbidos en la desesperación, tu paz nos invade y nos ayuda a pasar por ese valle de sombra de muerte, tranquilos, contentos, confiando en ti, sabiendo que tú harás lo mejor para nosotros. Gracias, Padre amado. Ayúdanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobre todo, como siempre te pedimos, Señor, que seas tú el Maestro por excelencia, que seas tú hablando a través de nosotros, enseñándonos a todos nosotros y que al final de este día nosotros podamos glorificar tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes en esta tarde. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y pueda el Señor consolar vuestros corazones a través de su palabra. Amén. Así que la clase de hoy estaremos hablando de un acto de obediencia, perdón. me hice bolas con el tema. Hoy hablaremos precisamente acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo y en este caso en particular en este hombre ciego de nacimiento, pero también hablaremos de algo que por lo regular no se menciona en muchos casos en cuanto a la predicación, e incluso en algunas ocasiones me ha tocado la oportunidad de poder ver cómo se excluye este acto y que al final de cuentas pareciera que desaparece de nuestras predicaciones, pero que están plasmadas en la Biblia directa e indirectamente de parte de nuestro Señor Jesucristo y también de aparte de aquellos que recibieron la bendición de parte de nuestro Dios. Amén. Así que como les digo, un acto de obediencia, no sé por qué razón, perdonen, no sé por qué razón tengo la palabra desobediencia en mi lengua.
pero no es desobediencia, es obediencia. Si en grado caso me equivoco por ahí, me disculpan y recuerden, no es desobediencia, es obediencia. Nosotros lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 9, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dicho esto, escupió en tierra. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo después de que terminó de darle, si pudiéramos decirlo así, la instrucción a sus discípulos de que este hombre no había pecado, ni tampoco sus padres, sino que era un momento, una situación, una circunstancia donde el nombre del Señor sería glorificado. Dice así: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria al Señor. Como nosotros podemos ver, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo hace algo inusual para nosotros, algo que incluso para algunos sería desagradable, incluso para otras personas sería motivo de crítica o algo parecido, porque no vemos comúnmente a las personas hacer un acto, alguna masilla o algún otro evento con la saliva de uno. De hecho, yo recuerdo que incluso hasta uno jugaba con ella y a nosotros nos llamaban la atención nuestros padres porque se le hacía algo que no era de muy poca higiene o incluso de un tipo de acto, si pudiéramos decirlo así, de repugnancia hacia las otras personas. Pero nosotros podemos ver que esto no es algo que sucede en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, más todo lo contrario. Podemos ver que, como dicen algunos comentaristas, es algo que es muy común, muy corriente, algo que es habitual entre las personas. Algunos comentaristas mencionan que la saliva incluso lo tenían como si fuera, digamos entre comillas, ¿no? Porque no hay nada probable, como si fuera un tipo de medicina, un tipo de remedio, ¿no? En este caso en particular me llamó la atención la cantidad de remedios con la que se utiliza. Dice que en aquellos tiempos se creía que curaba la epilepsia, dice que curaba las manchas de la lepra, que curaba la oftalmia, la carcinoma, la tortícolis, el mal de ojo y aún hasta las verrugas. O sea, le tenían varios, si pudiéramos decirlo así, varios ingredientes en la saliva que podían curar o ser de remedio para estas y muchas otras más enfermedades. Según un comentarista, por supuesto, como siempre, ¿no? Vamos a mencionarlos a ellos. Uno de ellos dice que como era algo habitual y algo común, que incluso se utilizaba como un remedio o una medicina en aquellos tiempos, según este personaje piensa que Jesucristo actuó como el doctor por excelencia, ¿no? Que con su acto hizo llamar la atención a las personas, no haciendo algo extraordinario para que las personas tuvieran un tipo de confianza hacia él, al tener frente a sus ojos un acto que era muy común entre ellos y era el uso de la saliva. Y les digo, y al final de cuentas me llamó a mí mucho la atención porque si nosotros recordamos, cuando llega Jesús con el endemoniado Gadareno, él hace un acto sobrenatural, aunque no con mucho, si pudiéramos decirlo así, no con mucho escándalo, sino que simplemente le dice al demonio, si está bien, sal de él y vete a los cerdos, como ellos pedían ir a los cerdos, está bien, les daba permiso, y ese acto incluso a las personas que estaban en Gadará y aquellos que lo vieron principalmente y que fueron y dieron aviso al pueblo, para ellos fue un acto
de susto, ¿no? Un acto donde ellos mismos le dijeron, no, vete de aquí, no queremos que estés con nosotros. O sea, fue tan grande el impacto que Jesús causó en ellos, que al final de cuentas, lejos de acercar a Jesús a sus vidas para que él pudiera hacer más actos milagrosos entre ellos, al contrario, por el mismo miedo lo expulsan y le dicen que no querían que estará con él. Así que le digo, cuando este comentarista menciona que es que Jesús hace un acto para que las personas tengan confianza en él, simplemente me trajo a la mente este acto de los gadarenos, ¿no? Que se asustaron tanto que no querían estar con Jesús, al menos en esos momentos. Entonces le digo, es bien interesante al ver en este caso en particular, si realmente fuese así, ver cómo Jesús en realidad, en este caso en particular, busca cómo entrar al corazón de las personas de la forma en la que ellos están acostumbrados, ¿no? Otro de ellos que me viene a la mente es en este caso el apóstol Pablo, ¿no? Cuando él decía, al judío me hago judío, al griego me hago griego. No precisamente que Pablo practicara el pecado como los gentiles, no, pero que él decía, a todos me hago de todos. O sea, buscaba cómo entrar a través de la cultura, de lo que ellos estaban acostumbrados, para que él poder predicar el mensaje de salvación. Lo mismo que yo les he compartido a ustedes, ¿no? La mejor manera que al menos a mí me ha sentado bien de poder llegarme a las personas es empezando una amistad con ellos, escuchar de qué religión, si pudiéramos decirlo así, a qué religión pertenece y empezar a predicarle el Evangelio a raíz de lo que ellos conocen. Por eso le digo, yo no tengo, desde hace muchos años, no tengo ninguna complicación por tomar una Biblia de los testigos de Jehová o de los mormones o de o de cualquier otra religión. Incluso le digo, hasta tengo el Corán aquí en mi cuarto de los musulmanes, pero que al final de cuentas le digo, no tengo ninguna complicación porque eso me ayuda, al menos yo siento en mi persona que me ayuda para poder compartir con ellos, ¿no?, la palabra del Señor conforme a lo que ellos están acostumbrados. Entonces, como le digo, es bien impresionante poder ver a Cristo con esas acciones de poder acercarse a las personas. Y que les digo, no era la primera vez que Jesús usaba la saliva, pero sí es el evento en el que vemos que hace lodo con la saliva y lo unta sobre una persona. La otra vez donde usó saliva simplemente fue con el sordomudo, que dice que le puso los dedos en los ojos y Cristo escupió en tierra, ¿no? Pero que les digo, no se la untó a él principalmente con lodo como lo hizo con este personaje. Ahora bien, algunos otros comentaristas bíblicos dicen que Jesús, en este caso en particular, utilizó su saliva para hacer el lodo porque al final de cuentas no había agua cerca a sus alrededores, ¿no? Y que al final Jesús, cuando le unta el lodo, le dice a este hombre, ve a lavarte al Siloé. O sea que no tienen, muestra como que si no tuviese nada a la mano para darle al hombre y que se lavase la cara y tampoco para hacer el lodo. Otro comentarista dice incluso que precisamente la utilización del lodo con Jesús le hace recordar a Génesis capítulo 2 versículo 7, donde dice que el hombre es hecho del polvo. Al final de cuentas dice Jesús hizo el lodo y con el lodo, dice, al untarlo con los ojos, crea unos ojos nuevos para que este hombre pudiese ver. Hay muchísimas cosas, le digo, que nos llaman mucho la atención y que son muy interesantes, que a pesar de que no podemos probarlas con la Biblia, no podemos negar que nos ayuda a nosotros a tener un poco más de entendimiento sobre lo que el Señor trata de mostrarnos a través de ello, ¿no? Independientemente de cuál sea la razón, jamás podremos negar que nuestro Señor hizo un acto milagroso para que, en este caso en particular, este hombre que había nacido ciego pudiera volver a ver. Ahora bien, ¿cómo es que en este caso Juan menciona que era ciego de nacimiento? Tampoco lo sabemos.
No sabemos si es que este hombre les informó en el momento que Jesús se acercó a él y le dijo, bueno, es que yo nací así ciego, y que de ahí Juan tomara el registro y lo escribiera. Ahora bien, hay otras personas que también creen que como era una persona mendiga, digo la palabra bien, mendiga, sí, porque siempre he tenido problemas. Mendigo no es lo mismo que mendigo, y yo tenía la mala costumbre de decir mendigo. Pero digo, esta persona mendiga por lo regular estaba en lugares públicos para que él pudiera pedir ofrendas, ¿no? Podemos traer a colisión a aquel hombre paralítico que estaba en la puerta de la iglesia La Hermosa, ¿no? Donde Pedro le dice, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, ¿no? Y asimismo podemos ver incluso en ciertos países latinoamericanos, donde la mayoría de los mendigos o están en las escaleras de las iglesias, o están en las puertas de las iglesias, o están parados en cruces, en este caso automotrices o peatonales, donde haya la mayor cantidad de gente pasando para poder que reciban de ellos alguna moneda. Así que le digo, algunos comentaristas piensan que esta persona ya era una figura pública, una figura conocida, y que por ende entonces el apóstol Juan registra que era una persona ciega de nacimiento, porque como era una persona ya pública durante muchos años pidiendo limosna, ya durante mucho tiempo se ha de haber sabido que él o sus padres le habrían mencionado, ¿no? Que había sido ciego de nacimiento. Y cuando se dice ciego de nacimiento, estamos hablando de que puede ser posible una persona que nació prácticamente sin ver, desde que salió del vientre de la madre, como también una persona que al final de cuentas, a los pocos días de haber nacido, él pudiera haber perdido la vista por alguna circunstancia o por alguna razón. No lo sabemos. Le digo, la Biblia no lo registra, pero nos ayuda a nosotros a poder, si pudiéramos decirlo así, desarrollar esa imaginación en nosotros y ponernos a pensar qué pudo haber pasado para que esta persona fuera ciega de nacimiento. E incluso me llamó la atención la semana pasada, antepasada, que estaba estudiando, decía que en aquellas regiones había muchas personas que eran ciegas, pero era por causa de tanto polvo que existe por allá. Sabemos que Israel está en lugares desiertos o desérticos, ¿no? Que por allá hay muchos desiertos, y todo ese polvo caía en los ojos de las personas, y por ende, como no todas las personas son las mismas, algunos tienen las defensas del cuerpo más desarrolladas que otros, pues los que tienen las defensas menos desarrolladas son aquellos que más se afectaban por ese polvo y terminaban quedando ciegos, ¿no? Así que le digo, son información que nosotros podemos recibir de otros, no para catalogarlos como algo bíblico, pero sí en este caso en particular para ayudarnos a nosotros a entender o ponernos a pensar cuando menos y decir, qué fuese lo que realmente pasó. Porque cuando nosotros tenemos la habilidad de poder desarrollar nuestra mentalidad creativa, en muchas ocasiones es eso lo que nos ayuda a nosotros a hacerle tantas preguntas a la Biblia y llegar a una conclusión donde pudimos decir, ah, ahora entiendo por qué esta parte dice de la Biblia dice esto, y por qué esta otra parte refleja algo diferente, pero que ambos van en la misma dirección. Como siempre hemos dicho, la Biblia nunca se contradice, pero todo el tiempo siempre está complementándose con las cosas que nosotros vemos ahí. Amén. Así que le digo, muy, muy, muy interesante. Pero como les digo, independientemente de cuáles sean todas esas razones, todas esas circunstancias o todos esos propósitos por los cuales el Señor nos muestra todas estas cosas en la Biblia, lo que sí no podremos descartar es ese acto maravilloso que podemos ver de nuestro Señor Jesucristo sanando la vista de esta persona que nació completamente ciega. Ahora bien, la pregunta interesante que me gustaría compartir, y se los digo porque yo mismo la tuve, y esa es la razón por la cual las comparto con ustedes, es esta pregunta que yo digo, ¿y al Señor
¿le habría hecho falta verdaderamente el lodo para poder sanar la vista de este ciego? Y es una pregunta para que usted la analice, para que usted piense en otros eventos de la Biblia donde lo leemos y decimos, así dice, así dice, así dice, pero nunca nos podemos a pensar o no nos detenemos un momento para ponernos a pensar y decir, no decir así dice, sino decir por qué lo dice. O más bien, ¿para qué lo dice? Porque le digo, ponernos a pensar si a Cristo le faltaba el lodo para sanar ese ciego, pues con la Biblia podemos probar que no es así. Pues ya había sanado a otros ciegos y que al final de cuentas no necesitó la saliva. ¿Pudo a Cristo haberle faltado como complemento para que su poder fuera manifiesto en los ojos de este hombre el que Cristo lo tuviera que mandar a lavar al Siloé? O sea, ¿pudo haber faltado esa agua para que esta persona pudiera recibir la vista? O más bien, para que el poder de Cristo fuera concretado con esa agua para que este ciego reciba la vista. Pues yo la verdad no lo creo. Pero le digo, eso nos ayuda a reflexionar en muchas cosas o en muchas partes que hemos visto en la Biblia. Y como le digo, en este caso en particular, no hubo, yo pienso, al menos por lo que veo en la Biblia, que al Señor no le falta absolutamente nada para poder hacer un milagro sobre el ser humano. Ni antes, ni ahora, ni tampoco en el futuro. Yo no necesité absolutamente que se aportara algo de parte del Señor o que el Señor pidiera algo en este caso en particular para poder recibir la sanación entre mis dientes. Pero sí hubo un acto en este caso en particular que sí participamos todos y que le digo es un acto que como les dije al principio por lo regular se obvia mucho, ya sea por, no digamos, por negligencia, pero simplemente un acto que damos por hecho y lo pasamos por alto, pero en otras ocasiones parece ser que sí, a propósito, se hace ese acto desaparecer para que se vea o reflejado que Dios no necesita nada ni nadie para poder salvar o para poder hacer una sanidad en el hombre. Y es ese acto que tenemos en el título de hoy, que es un acto de obediencia. Ciertamente, en este caso en particular, podemos decir que el Señor salva por gracia, sana por misericordia, pero en esas situaciones el Señor por alguna razón, que es posible que la Biblia no nos lo diga directamente, Él permite que el ser humano tenga un acto que hacer o un paso que dar, si queremos llamarlo así. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con este ciego si él no hubiera ido al Siloé? Él ya habría recibido de Cristo su lodo hecho con su propia saliva, ya lo tenía untado en los ojos, pero ¿qué hubiera pasado con él si él no obedece a Cristo y no va al Siloé a lavarse, en este caso en particular? Pregunto, ¿hubiera recibido la vista? Como les dije, el Señor no necesita absolutamente nada para salvarnos a nosotros. No requiere, no exige que nosotros tengamos que hacer algo para que el poder de Dios sea manifiesto en nosotros. Pero por alguna razón el Señor permite que la arrogancia, el orgullo del ser humano sea doblegado a tal grado que se incline de rodillas para obedecer a nuestro Dios. Por ejemplo, dijéramos, no era requerido que este señor fuera al lugar del Siloé a lavarse la cara, porque el Señor podía sanarlo al igual que el otro ciego. Pero si nosotros ponemos en, en ilustración los momentos en que el Señor ha sanado a las personas, podemos echar una mirada atrás, donde el Señor también utilizó, si pudiéramos decirlo así, el agua para sanar a una persona. Y estamos hablando del mismísimo Naamán, aquel a que Eliseo le dijo,
Ni siquiera, es maravilloso el Señor con su poder, ni siquiera lo recibió, ni tampoco echó brincos por ahí, ni echó palabras, ni otros lenguajes, ni idiomas, ni nada. Simplemente le mandó decir a Eliseo, vete y sumérgete 7 veces en el Jordán. Naamán se molestó, se indignó porque ni siquiera se le tuvo el honor de haber sido recibido. O sea, en otras palabras, pensaba él, como él mismo dice, que saldría, lo recibiría, oraría por él, haría sus cosas y el Señor lo sanaría. Pero más sin embargo no fue así. Naamán se fue frustrado, angustiado, molesto, indignado. Gracias a Dios que en su misericordia permite que el siervo de Naamán le dice, bueno, mi Señor, lo digo en mis palabras, no son exactamente lo que está en la Biblia. Que el siervo diciéndole, mi señor Naamán, ¿para qué le hace el loco? Si en este caso este siervo del Dios viviente le hubiera mandado que hiciera una gran hazaña, que conquistara una gran cantidad de hombres o un reino, usted lo hubiera hecho con el fin de ser sanado y porque obviamente ese era un hombre valiente, un hombre esforzado que no le temía nada. Y dice, pues con más razón, ¿para qué le hace el loco, hombre? Métase al agua y ya se acabó. Pero más sin embargo, Naamán en su mente, en su corazón, no podía comprender cuál era el punto de meterse al agua cuando él esperaba ver un acto religioso para que pudiera ejercerse el milagro. Pero como les digo, nuestro Señor no necesita absolutamente nada para hacer el milagro sobre una persona. Pero más sin embargo, doblega su orgullo, doblega su arrogancia, si pudiéramos decirlo así, doblega su indignación y obedece a las palabras de su siervo. Va y se mete al agua y él al final de cuentas hace lo que se le pide, porque no era simplemente irse a meterse al Jordán, ya de por sí él se había quejado de haber dicho y dijo, oye, este río y fulano río son limpios, ¿por qué tengo que irme a meter a un río todo mugroso, todo sucio? E incluso, como yo les dije a los jóvenes esta tarde, búsquese en Google o búsquese en YouTube cómo es el río Jordán y usted lo mira y usted dice, sí que fue valiente Naamán para meterse a ese río, porque es tan sucio que se ve color verde, así verde, azuloso, medio, si pudiéramos decirlo así, como nosotros decimos en nuestro país, no lo digo con falta de respeto, se ve como que si se estuviera pudriendo, no en este caso en particular, porque tiene un color sucio, verdoso. Entonces le dije yo, búsqueselo y véase y dése cuenta por qué Naamán no quería meterse en ese río. Pero más sin embargo, no solamente doblega su orgullo para meterse en ese río, sino que tenía que meterse 7 veces. Y es ahí donde hago la comparación en la pregunta entre Naamán y en este caso en comparación con el ciego del estanque de Siloé. Si ya Dios había dictaminado la sanidad para la lepra, o sea, más bien para el cuerpo que estaba leproso de Naamán, si ya Dios lo había dictaminado y si Naamán no se mete al agua, hubiera sido sanado, perdón. Y yo pregunto, ¿hubiera sido sanado Naamán? Y no digamos eso. Él le mandó decir que se metiera 7 veces. Si se hubiera metido una sola vez y hubiera salido, ¿hubiera sido sanado? ¿O qué tal si se mete 2? ¿Hubiera sido sanado? Si se mete 3, 4, 5 y hasta 6 veces, ¿hubiera sido sanado Naamán? Sabemos que Dios no necesita nada para ser sanado, pero permite en su misericordia por alguna razón que el hombre se despoje de su orgullo y empiece a hacer un acto de obediencia. Porque la Biblia dice que cuando Naamán salió por la 7ª vez o se sumergió la 7ª vez, al salir en la 7ª vez fue cuando se le vio la piel, en este caso como la piel de un bebé. Fue completamente sanado. Así que le digo,
sabemos que el Señor no necesita absolutamente nada para sanar nuestros cuerpos, pero Él por alguna razón requiere que el ser humano haga un acto de obediencia. Aún lo mismo podemos ver de nuestro Señor Jesucristo. Él, aunque no lo dice directamente diciendo, yo vine aquí a esta tierra encarnado en el cuerpo de un ser humano, pero vine aquí por mi gusto y al final cuando me vaya se acabó. Voy a dar salvación al mundo entero. No, él dice que el Padre que lo envió, dice, él al final de cuentas es el que se muestra a través de sus obras. Y aún todo lo que él había dicho y había hecho es porque el Padre se lo había mandado. Lo que quiero compartirles es que aún nuestro Señor Jesucristo, para poder traer salvación al mundo entero, tuvo que hacer un acto de obediencia. Aún hasta el último instante, el instante donde hay debates con opiniones divididas, cuando él dice, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea que si la voluntad del Padre era hacerlo pasar por aquella copa amarga, él haría acto de obediencia, lo cual así lo hizo. La pregunta sería igualmente una vez más, aún trayéndolo a colación con Naamán y con el ciego del estanque de Siloé, si Cristo no hubiera hecho, el acto de obediencia, usted y yo tuviéramos salvación hoy en día. Sabemos que el Señor no hay nada que le haga falta para salvar al ser humano, pero por alguna razón se requirió el acto de obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque digo yo, ¿acaso no fue salvo Abraham? ¿Acaso no menciona Cristo que aún Lázaro, cuando partió de esta tierra, cayó en el seno de Abraham o estaba en el seno de Abraham? Mira, o sea, a lo que me refiero es, el Señor no le hace falta nada para salvar y para sanar. En los tiempos de antes salvó a Noé. Y al final de cuentas podemos decir que Noé está en la presencia del Señor. Pero que le digo que en los tiempos más presentes hubo un acto de obediencia que tuvo que ser requerido para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Aún nosotros mismos. Y un acto de obediencia para la salvación de nuestras almas. Dice Juan 3:16, que es más conocido en el mundo entero. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto que se necesita es creer. Y para creer, no hay ninguno de nosotros que pudiera decir, como yo creí en Jesús, vine y le acepté como Señor y Salvador. Ninguno de nosotros, al menos yo no creo que la gran mayoría de nosotros haya podido decir, yo creí en Jesucristo sin primero haber conocido de Él. O sea que el acto de creer no existía en nuestras vidas hasta que al final de cuentas caemos en cuenta qué significa creer en Él cuando ya estamos empleando el acto de obediencia. ¿Qué acto de obediencia? De haberle recibido como Señor y Salvador, aunque no teníamos ni la más mínima idea qué significaba eso. Y de ahí acto de seguido, la obediencia de leer la Escritura. Acto seguido, la obediencia de buscar el rostro de nuestro Señor en oración, en ayuno, etcétera, etcétera. Pero son cosas que de primas a primeras no tenemos ni idea de por qué tenemos que hacerlo. Así que el Señor, le digo, no necesita absolutamente nada para sanar y para salvar al hombre, pero sí podemos ver en este caso en particular que hay momentos específicos donde existe un acto de obediencia que debe de ser de parte de nosotros para que el Señor obre de una manera milagrosa. Ahora bien, ¿a dónde lo envió nuestro Señor Jesucristo? Al estanque de Siloé, que traducido es el enviado.
Saben, desde que hace muchísimos años, para que vean, ¿no?, cómo nosotros nos tardamos mucho en poder reaccionar o carburar, como decía mi madre. Durante muchos años siempre me llamó la atención cuando decía que traducido es el enviado o enviado, y siempre me llamó la atención y yo decía, ¿por qué dice enviado? Pero nunca, o sea, hasta entonces, nunca me dio por investigar qué significa enviado, y le estoy hablando de muchos años atrás. Entonces, cuando empiezo a investigar acerca de qué es enviado o por qué se llama el enviado, le digo yo, ciertamente a nuestra mente cuando decimos el enviado, decimos, no, pero es que Cristo fue el que fue enviado y por eso tenía ese nombre para asimilarlo a Jesucristo, y como así como que al lavarse el hombre el rostro le volvió la vista, así Cristo también, como Él fue enviado a nuestras vidas a lavarnos de nuestros pecados, recibimos nuestra vista espiritual y ahora podemos ver con claridad el bien y el mal y decidimos servir al Señor, vivir para Él, etcétera, etcétera, porque Él es la luz de nuestra vida espiritual, así como en este caso en particular vino la luz a los ojos del ciego. Y siempre venimos con lo mismo, pero no buscamos en concreto o en profundidad qué implica o qué significan todas esas cosas. Así que me puse a hacer mi tarea, como decimos nosotros, y descubro que enviado es el nombre porque al final de cuentas llegó un momento en los años 700 aproximadamente antes de Cristo, cuando Asiria venía a conquistar Jerusalén. El rey Ezequías ve que hay unas aguas fuera de los muros, que al final de cuentas si estos venían y tomaban esa agua, o tenían protección sobre esa fuente de agua, el pueblo de Israel terminaría rindiéndose porque se estaría muriendo de sed. Pues Ezequías toma ventaja, habla con sus dirigentes y les dice, miren, necesitamos traer esas aguas adentro. Y la única manera que le quedaron de acuerdo era que pudieran hacer un agujero entre la roca sólida, para desviar esa agua desde donde estaba en esa fuente, Giham o algo así se llamaba, e incluso algún comentarista le llama la fuente de la Virgen, que es muy diferente, al menos pues está en el idioma español, pero el otro está en el idioma antiguo, y dice que hicieron el hueco en la roca, unos de arriba, otros por debajo, hasta que se encontraron y pudieron hacer un túnel suficientemente grande para que estos hombres pudieran seguir cavando y tuvieran la oportunidad de que esta agua bajara desde arriba, desde esta fuente, hasta abajo, hasta el estanque del Siloé. Y ahí, por eso le llaman enviado, porque el agua de la fuente fue enviada al estanque de Siloé. Así que le digo, es bien interesante, incluso hoy, gracias al Señor, que encontré, tomé los primeros resultados del explorador y me topé con una página en chino, pero que al final de cuentas las fotografías son genuinas de Israel, porque incluso miré un video en YouTube que, no, yo se los presento ahorita, en este caso en particular, donde hablaba de el título del video decía La ciudad de David y el túnel de Ezequiel. Está en YouTube y es bien interesante porque es un mini documental y ahí les muestra el túnel en realidad cómo está construido, y literalmente se meten a ese túnel, todavía tiene agua y todavía sigue bajando agua por ahí, que por alguna razón la restringieron, al menos hasta ese tiempo que se hizo el video, la restringieron de que cayera en el estanque de Siloé, por alguna razón. Pero aquí está la fotografía. Esta es la dirección que tomaron. La fuente es el número 2 que está, al menos en mí, de frente a mí, está en la parte de arriba derecha. Y el número 3 es en este caso en particular el estanque de Siloé. Y se llama Gihón, la fuente de Gihón, la parte de arriba. Esa es un dibujo animado. Acá tenemos otro para verlo un poquito más claro, cómo construyeron en manera zigzag por dentro de la roca sólida. Dicen que les tomó 4 años hacer ese recorrido,
dice que si se hacen un recorrido directo desde la fuente de Gihón hasta el estanque de Siloé, les tomaría medio kilómetro, si no mal recuerdo. Pero como lo tuvieron que hacer en zigzag, les tomó creo como 1 kilómetro poder hacerlo. Y que en realidad incluso nosotros le llamamos estanque, pero que cuando usted busca la definición de la palabra estanque, en este caso en particular la que menciona la Biblia, dice que es un lugar para nadar o una piscina para nadar. Así que es bien interesante porque para nosotros decimos un estanque y lo que vemos a veces es un pequeño charquito donde caben 5 o 10 personas paradas literalmente. Pero en este caso, estanque, el que se utilizaba en estos términos en la Biblia, implicaba que era una piscina mucho más grande donde la gente podía meterse y nadar incluso en él. Entonces, esa es otra foto donde dice entrada, desde allá es de donde trajeron el agua, ahí es donde estaba la fuente de Gihón o la fuente de la Virgen, como dicen algunos en español, y donde dice salida, exit, es donde está el estanque de Siloé. Y por último, me llamó la atención este pequeñito, porque él está literalmente dentro de ese túnel por donde se envió el agua del estanque de Gihón hasta el estanque de Siloé. De hecho, literalmente, si usted puede ir a Israel, o los que ya tuvieron la oportunidad de ir ahí, pueden confirmar lo que digo, usted puede entrar. No estoy seguro, lo que sí no estoy seguro es si vi que ahí les daban sandalias o las personas ya llevaban sus sandalias en la mano, pero que entraban con sandalias dentro del dentro de la cueva, perdón, del túnel, y iban caminando con sandalias y salían hasta el otro extremo. No estoy seguro, lo que sí no sé en qué punto de ese túnel los meten, si es desde el inicio, desde la fuente de Giham, o si es a la mitad, o si es un pedacito nomás para que las personas tengan la experiencia de poder entrar por ahí. Pero que le digo, es bien interesante el prestar atención y tratar de llegar un poquito más profundo al significado de las palabras. Porque como les digo, decía el estanque de Siloé que significaba el enviado, pues en realidad el nombre proviene porque había sido enviado desde la fuente de Giham hasta el estanque de Siloé. Pero que al final de cuentas no podemos descartar que nuestro Señor Jesucristo también fue el enviado de parte de Dios, y tenemos numerosos versículos bíblicos donde Él dice que había sido enviado por el Padre o que el Padre lo había enviado, y que incluso al final de cuentas no solamente había sido enviado por el Padre, sino que vendría también en uno de los atributos, en alguna de las cosas que Él venía a hacer, perdón, era de que Él vendría a abrir los ojos de los ciegos. Y ahí podemos hacer nosotros la aplicación de que así como el estanque es el enviado y fue donde el hombre se lavó y pudo ver, pues como algún comentarista dijo, Jesucristo es el verdadero Siloé, en el cual lavamos nuestra vida con su sangre y podemos ser libres, abiertos nuestros ojos para ver la luz de Cristo y ser salvos por él. Así que este hombre recibió la vista por ese acto de obediencia de ir al estanque de Siloé y lavarse con él y entonces poder ver. Y al mismo tiempo nosotros, al ser el acto de obediencia de ir al verdadero Siloé, como dijo este hombre, o sea, de ir en acto de obediencia a Cristo y rendirnos a Él, y la luz de la vida resplandecería sobre todos y cada uno de nosotros. Así que qué maravilloso es poder ver en este caso en particular en la palabra del Señor todas estas maravillas que el Señor nos plasma o nos deja ver tanto directa como indirectamente en la Biblia, como a través de aquellos hombres que se dedican no día y noche al estudio de la palabra, a la búsqueda del Señor, y que el Señor de alguna forma les da como una luz para que puedan entender, en este caso en particular, el evangelio de nuestro Dios, ¿no? Que lo cual, le digo, yo sé que no todos
pudiéramos estar certeros en todo todo lo que decimos, pero que el Señor por alguna razón permite que todas estas ilustraciones lleguen a nuestra vida para enriquecer, en este caso en particular, nuestra vida espiritual y del conocimiento de nuestro Dios y de su palabra. Así que al final de cuentas solo me queda por concluir esto. Cristo no fue exento de hacer un acto de obediencia para traer salvación al mundo entero, sino que también el ser humano necesita hacer un acto de obediencia al llamado de Dios para poder ser salvo. Asimismo, nosotros ya estando en Cristo Jesús, como en aquellos tiempos hicieron aquellos hombres un acto de obediencia para recibir una sanidad física, nosotros hoy en día, a pesar de que somos cristianos, en muchas ocasiones necesitamos hacer un acto de obediencia para poder ser sanos física, mental y espiritualmente hablando, incluyendo incluso lo emocional. ¿Por qué? Porque uno de los actos de obediencia implica el que nosotros nos apartemos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia, de todo robo, de todo engaño, para que el Señor no tenga ninguna traba para poder hacer un acto milagroso en todos y cada uno de nosotros. Así que, como les digo, una vez hecho el acto de obediencia, nosotros podemos ver que la mano del Señor se manifiesta con gran poder en todos y cada uno de nosotros. Posiblemente pudiera haber entre nosotros personas que fueron cristianos y que por alguna razón se apartaron del Señor. Pero de la misma manera la palabra nos enseña que el Señor está igualmente esperando a los que vuelvan, a que hagan ese acto de obediencia de dejar una vez más, por segunda, tercera, cuarta vez el mundo y vengan una vez más a los pies del Señor, para que el Señor pueda obrar de manera milagrosa y sin impedimento sobre su vida. De la misma manera que personas que tal vez no se han ido de la iglesia, todavía siguen buscando el rostro del Señor, pero que todavía, si pudiéramos decirlo así, seguimos tropezando con ciertas actitudes, con ciertos pensamientos, con ciertas acciones en nuestra vida que no es lo que el Señor pide y demanda, que el Señor nos dé la fuerza para poder hacer ese acto de obediencia y apartar esos estilos de vida de nuestra vida. Así que, como les digo, ningún ser humano está exento del acto de la obediencia, porque podemos ver que aún ni siquiera nuestro Señor Jesucristo estuvo exento. Así que permita el Señor en su misericordia que si por alguna razón alguno de entre nosotros está padeciendo, está sufriendo, está angustiado, está estresado, está con miedo, con temor, con desesperación, no haya qué hacer, no haya la solución, permita el Señor en su misericordia que su poderosa mano sea posada sobre él para que él pueda tener alivio, refugio en el Señor en este momento de angustia, como dice su palabra, para que pueda tener la fortaleza de parte de nuestro Dios, pero que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos reconocer que si bien pudiéramos engañar a otras personas, no podemos engañar a Dios ni tampoco a nosotros mismos. Así que a lo que trato de dar a entender es que si bien es cierto que todas las situaciones que pasan sobre nuestra vida no es por nuestra culpa, no es porque hayamos pecado, no es porque estemos en desobediencia, no es porque nos hayamos apartado del Señor, es verdad que en algunas ocasiones nuestras actitudes y caracteres han provocado que ciertas situaciones vengan a nuestras vidas y son esas situaciones en las que nosotros debemos de hacer un acto de obediencia y dejar de hacerlas para que el Señor se glorifique con su mano poderosa sobre todos y cada uno de nosotros. Como les digo, no lo hago para ofender a nadie, porque yo mismo soy se me fue la palabra,
correcta, pero yo mismo soy una persona que a veces soy víctima de calumnia, soy víctima de la enfermedad, soy víctima del dolor, soy víctima de la desesperación, soy víctima de que a veces digo, ¿y que ahora qué voy a hacer? Pero hay algunas ocasiones donde mi actitud, tal vez en algún mal carácter o alguna palabra mal acomodada en mis labios, fue lo que provocó que estuviese en esa situación. Y tengo que reconocer, en un acto de obediencia, de reconocer mis errores delante de Dios, tengo que reconocer que he hecho mal, me he equivocado, tengo que pedir perdón a Dios y pedirle que me ayude a salir de esa situación. Les digo, todos y cada uno de nosotros pasamos por altas y por bajas, altas y bajas, pero en algunas ocasiones esas altas y bajas somos nosotros mismos quienes nos las provocamos sin necesidad alguna, a propósito o a veces incluso inconscientemente. Pero que al final de cuentas, cuando el Señor a través de su Santo Espíritu le ayude a usted a entender en lo que usted se ha equivocado, ahí mismo haga acto de obediencia a la palabra del Señor, reconozca su error delante de Dios, pídale perdón por sus pecados y el Señor una vez más empezará a glorificarse en su vida, como dice nuestro hermano José Manuel Sierra todo el tiempo, borrón y cuenta nueva, para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Así que, ¿qué les parece si cerramos este día dándole gracias a nuestro Dios por su maravillosa palabra y que nos ayude en todo momento a estar pendiente a la voz del Señor a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu o de cualquier otra forma que el Señor nos hable y que nos ayude a nosotros a poder entender y comprender lo que nos dice y por supuesto, como Él dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Así que compartámoslos en un acto de obediencia, compartámoslos con las demás personas para que las demás personas también puedan ser bendecidas y por supuesto, sobre todo aquellos que todavía no se rinden al Señor, puedan ellos con toda tranquilidad entregarle su vida al Señor y empezar una vida digna para Él y que el Señor pueda glorificarse en la vida de esa persona. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te amamos, Señor. Gracias por habernos amado tú primero. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu verdad. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso con nosotros y mantenernos la vida hasta este momento. Gracias porque a través de tu Santo Espíritu y a través incluso de nuestro propio corazón, tú todavía nos redarguyes, Señor, de pecado, de maldad, de injusticia, de iniquidad y nos ayudas a entender el mal que hemos hecho con el fin de que nosotros nos arrepintamos y hagamos un acto de obediencia rindiéndonos a tus rodillas y pedirte perdón por nuestros pecados y pedirte que una vez más vengas a obrar en nuestras vidas de tal forma que sea manifiesto al mundo que eres tú el que has hecho esa obra milagrosa en nosotros. Gracias, Padre amado, del que entre nosotros esté afligido, angustiado, en enfermedad, en dolor, en tristeza, que seas tú consolándole, bendiciéndole, poniendo tu mano poderosa sobre su vida, levantándole el ánimo, levantándole la fortaleza, haciéndole entender que tú le amas y que por eso todavía está aquí con vida, Señor, que tú en tu misericordia quieres que se arrepiente y venga a tus pies y que enderece sus caminos, que haga un acto de obediencia alejándose de los pecados del mundo y viviendo para ti, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, porque eso vendrá como consecuencia la salvación y la vida eterna para todos aquellos que todavía hasta ahorita no te han conocido, pero sobre todo en tus hijos, con más razón, Señor, tendrás la habilidad de poder de obrar de una manera milagrosa, poderosa, sin impedimento, sin nada que te estorbe, y podrás cumplir el deseo del corazón de todos y cada uno de nosotros, por supuesto, si estos van de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre amado, bendícenos a todos, ayúdanos abriendo nuestro entendimiento y conociéndote a ti a través de tu palabra, Señor, y glorificándote en cada paso que damos en nuestra vida diaria. Gracias, Padre amado, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Una vez más, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes.
Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y como siempre, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Así que hasta pronto y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.